Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana González y en este vídeo vamos a resolver la convocatoria de 2023-2024 del examen de PCE para la asignatura de lengua castellana. Por lo tanto, como ya sabemos, primero vamos a encontrar un texto y a posteriori vamos a ver una serie de preguntas tipo test que irán en relación al mismo o a diferentes cuestiones gramaticales relevantes. Posteriormente vamos a encontrar el bloque de desarrollo, donde primero tendremos que elaborar un comentario de texto y posteriormente responder a una de las preguntas en relación a algún periodo o movimiento literario relevante, como ya sabemos, del siglo XX. Por lo tanto, vamos a comenzar con el texto que, como ya veis, se titula Usted también habla un dialecto, lo que nos hace pensar que el texto puede ir sobre alguna cuestión en relación a la lengua o las variedades dialectales, como ya hemos visto también dentro de nuestro temario. Así pues, vamos a leerlo y a continuación vamos a responder a las distintas preguntas que aparezcan propuestas. Dice así, usted también habla un dialecto. Seguro que en más de una ocasión ha dicho o ha escuchado lo siguiente. Es que los andaluces se comen letras y no se les entiende. Los madrileños y los manchegos dicen todo el rato es que los asturianos y los gallegos solo hablan en pasado, acabé, comí. Los castellanos dicen el suelo le limpia todos los días porque le gusta tener la casa reluciente. Los extremeños hablan mal. Las llaves las quedé en casa, el coche lo entro en el garaje, etcétera. Estos comentarios recogen rasgos lingüísticos de algunas variedades del español de España, generalmente los más llamativos si los comparamos con las características del español estándar, pero están cargados de perjuicios y que estigmatizan a los hablantes de esas variedades. También en Hispanoamérica se pueden escuchar comentarios similares sobre algunas de sus propias variedades del español. Aquí en España está muy arraigada la falsa creencia de que solo hablan bien quienes emplean o quien emplea el español estándar. Luego, cualquiera que utilice su variedad local habla mal. Por eso la mayoría de personas se siente insegura a la hora de exponer o dar un discurso ante mucha gente y hace todo lo posible por borrar sus rasgos regionales o locales y sustituirlos por otros con más prestigio que resulten menos marcados. Se tiende a usar, por lo tanto, el estándar. Una actitud que fomenta en todos los ámbitos sociales, incluso el académico, y alimenta prejuicios lingüísticos que sostienen que existen diferentes variedades mejores que otras y discriminan a los hablantes que hacen uso de su variedad local. Científicamente todo esto es falso y la lingüística tiene argumentos suficientes para desmontar la creencia de que hablar bien es sinónimo de hablar la lengua estándar. La lengua no existe sin el individuo y eso hace que haya tantas como seres humanos. Cada persona desarrolla su propia lengua, diferente del resto, aunque parecida a la de su entorno. Por eso, entre los miembros de un grupo social encontramos semejanzas en la forma de hablar, lo que les permite sentirse parte de su comunidad y diferenciarse de otros. Esos grupos pueden formarse como consecuencia de la proximidad geográfica. Se habla entonces de variedades geográficas o dialectos. El tamaño de estos dialectos depende de los criterios que utilicemos para identificarlos. Por ejemplo, hablamos del español de Andalucía, pero dentro de esa variedad hay muchas diferencias entre provincias, entre comarcas y entre localidades. Todo depende del zoom que queramos aplicar. Hasta aquí todavía no he hablado del estándar. ¿Por qué? Pues porque el estándar no es algo natural, sino una variedad lingüística artificial que se elabora en las instituciones académicas, la RAE, ASALE en el caso del español, a partir de las lenguas individuales de las personas y de las características que comparten los distintos dialectos. Por lo tanto, el estándar, que se representa la norma culta, se elabora a partir de lo que dicen los hablantes. En el proceso de elaboración del estándar se seleccionan unos determinados rasgos lingüísticos que pueden ser los más fuertes, aunque no siempre, o los más prestigiados entre la sociedad, por factores extralingüísticos. Y lo que queda fuera del estándar es menos lengua, peor. ¿Significa que se habla mal? No. La selección de rasgos que se incluye en el estándar es algo arbitrario. Hoy son unos, pero mañana podrían ser otros. De hecho, el estándar cambia con el tiempo, las modas y los hábitos de los hablantes.
Si ha llegado hasta aquí, ya sabrá que usted también habla un dialecto y que las connotaciones negativas del término no tienen ninguna base científica, sino que responden a prejuicios sociolingüísticos, que entre todos hemos de erradicar para fomentar el respeto por la diversidad lingüística y la empatía de sus hablantes. Bueno, vemos que este texto fue publicado en abril de 2023, vemos que es un texto pues medianamente reciente y como ya hemos comentado pues trata o habla sobre la cuestión de las variedades dialectales, ¿no? Enfocándolo, como ya vemos, principalmente a pues bueno, las variedades que encontramos en el territorio español. Y hace hincapié pues en todas esas falsas concepciones o creencias que se han ido creando con el tiempo simplemente por meros perjuicios, como ya se ha comentado, o por tener pues eso, distintos puntos de vista a la hora de analizar la lengua. Pero como podemos observar, pues esas opiniones infundadas no tienen ningún tipo de justificación, pues digamos, científica. Así pues, vamos a pasar entonces a las preguntas propuestas en relación, como ya he dicho, a esa primera parte de tipo test. Y la primera pregunta que vamos a encontrar va a ser la siguiente. En la oración, los andaluces se comen las letras, el fragmento subrayado se emplea con valor A, metonímico, B, metafórico, C, hiperbólico. Bueno, en este caso, como podemos observar, la respuesta correcta sería la B, metafórico, y si nos vamos a la oración o al enunciado, podemos ver que indica que los andaluces, literalmente, ¿no? Si tuviésemos en cuenta su valor denotativo, pues se comerían, diríamos, masticarían y tragarían esas letras, algo que como ya sabemos pues no es posible y que además no es lo que el autor quiere presentar en el texto. Por lo tanto, él utiliza este enunciado, como hemos dicho, con un valor connotativo o, como podríamos decir, metafórico, haciendo alusión a que los andaluces pues no pronuncian la letra final, normalmente la S final o la D final, en algunas palabras. Por ejemplo, si me estáis oyendo a mí, pues yo diré los andaluces se comen letras y veis cómo no pronuncio esas S finales. Pues a eso se refiere cuando hablamos de que se comen letras, realmente sería eliminan esas letras, ¿no? O simplemente pues eso, no pronuncian esas letras. El resto de opciones no sería posible porque, bueno, ya sabemos que la metonimia pues hace referencia a otro recurso por el cual tomamos una parte de algo para designar un todo y hiperbólico pues estaríamos hablando ya de pues bueno, algún tipo de exageración que tampoco es lo que se da en este caso. Por lo tanto, el valor que se emplea dentro de ese fragmento es metafórico. Continuando con la pregunta 2, dice así. ¿Cuál de las siguientes ideas no aparece en el texto? A. El estándar es una variedad que no evoluciona a diferencia de otros dialectos. B. ¿Existe la falsa creencia de quienes mejor hablan son los que usan el español estándar? O C. Dentro de una misma variedad como la andaluza, también puede haber diferencias lingüísticas según el territorio. Bueno, como podemos observar, la respuesta correcta sería la A. Creo que en este caso no es necesario ni volver al texto, porque creo que incluso con esta lectura previa que hemos hecho podemos descartar las otras dos opciones, ya que el texto se centra principalmente en hablar de esa falsa creencia de, pues bueno, pensar que aquellas personas que hablan mejor son simplemente las que usan lo que se denomina como español estándar. Así pues, ya esa sería una opción que descartaríamos. Y la opción C dice que dentro de la misma variedad, pues también puede haber diferencias según el territorio, que vemos que eso pues también se comenta en el texto, ¿no? Y habla pues que todo dependerá de la proximidad de ese territorio a otros que contengan otro tipo de características lingüísticas. Por lo tanto, la única opción posible es la A, que dice que el estándar, bueno, el español estándar es una variedad que no evoluciona a diferencia de otros dialectos, ya que esta idea no aparece presentada directamente en el texto. Sí que vemos o que hemos podido comprobar que se habla de ese español estándar, ¿vale? Pero no se habla de que, pues bueno,
tenga que tener algún tipo de, pues digamos, evolución o variación, ¿vale? Sino simplemente, pues, se reconoce que existe, se habla de lo que es, pero simplemente, pues, no se hace alusión a ningún tipo de cuestión en relación a su evolución. Así pues, la idea que no aparece en el texto sería la A. Considero que el enunciado es lo que puede darle un poco de dificultad a esta pregunta, ya que lo normal es que nos pregunten por la idea que sí aparece en el texto. Entonces, hay que tener cuidado con esta cuestión porque puede confundirnos. Vamos entonces con la pregunta 3, que dice así. La estructura morfológica de la palabra localidades es A, loc, al y dad es, B, local y dad es y C, localidad es. Bueno, en esta pregunta, como ya sabemos, hace referencia a aspectos morfológicos, concretamente a formación de palabras, y en este caso la respuesta correcta sería la B. La palabra localidades proviene de local, a la que se le sumaría ese sufijo idad, y posteriormente ese morfema flexivo es que nos permitiría crear su plural. Hay que tener en cuenta que esta pregunta es un poco ambigua y me gustaría esperar a las respuestas que da la UNED en referencia a ella, porque la opción A también podría presentarse como una posible opción, ya que tendríamos algunas palabras en relación a la localidad, ¿no? A un sitio, que provendrían de ese log. Pero hay que tener en cuenta que, como en todo, pues en la lengua también vamos a encontrar irregularidades y principalmente en la formación de palabras. Por lo tanto, aunque pueda dar dudas, vamos a marcar como correcta la opción B y como decía, a expensas de que la UNED nos dé algún tipo también de explicación sobre esta pregunta. Posteriormente, continuando con las preguntas tipo test, vamos a pasar a la pregunta 4, que se centra en este caso en dos conectores. Y dice así, los conectores, por lo tanto, y de hecho, tienen un valor A, concesivo y consecutivo respectivamente, B, reformulativo y rectificativo respectivamente, o C, consecutivo y de precisión respectivamente. Bueno, en este caso, como podéis observar, la respuesta correcta sería la C. Y sí que es cierto que puede dar lugar a dudas, a lo mejor, algunos de los conceptos que aparecen ahí, pero sí que es cierto que si tenemos claro que ese por lo tanto expresa una consecuencia, no tendremos ninguna duda de que la respuesta correcta sería la C. Así pues, atendiendo a el conector de hecho, vamos a tener en cuenta que se utiliza principalmente para hacer énfasis o en este caso para precisar una idea, ¿vale? De ahí que se pueda denominar como un conector de precisión. Por lo tanto, el resto de opciones no serían posibles, principalmente porque no tenemos ahí ningún conector reformulativo en sí, ¿vale? Y pues bueno, tampoco podríamos designar que el conector de hecho fuese consecutivo, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, marcaríamos como correcta esa opción C. Pasando a la pregunta 5, dice así. En la palabra extralingüístico, el prefijo extra significa A, fuera de, B, más allá o C, cerca de. Bueno, aquí creo que se podía tener medianamente clara la respuesta, pero sí que es cierto que la B nos podía confundir, ¿no? Con eso de más allá. Hay que tener en cuenta que ese prefijo extra, ¿vale? Concretamente en la posición en la que aparece junto a ese lingüístico, indica que hablamos de alguna característica o de algún aspecto que va fuera de la lengua. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la respuesta correcta sería la A, ya que va a hablar sobre elementos que deberíamos o que no deberíamos considerar como lingüísticos, de ahí que sea extralingüístico, ¿vale? Ese más allá no funcionaría aquí
porque no hablamos de que esos elementos vayan más allá de la lengua, sino que no pertenecen a aspectos lingüísticos. Por lo tanto, no nos queda otra opción que marcar la A como correcta. Bueno, pasando a la pregunta 6, dice, la palabra semejanza se ha formado a partir de A, un sufijo flexivo y otro derivativo, B, un sufijo derivativo o C, un sufijo flexivo. Bueno, en este caso hay que tener en cuenta pues eso, que la respuesta C no sería correcta porque ya sabemos que el sufijo pues es un morfema derivativo. Y en relación a la opción A, habría que tener en cuenta que habla también de ese sufijo derivativo, que como ya sabemos, pues es la opción correcta, pero a su vez dice que también presenta un sufijo flexivo. Es interesante tener en cuenta que la palabra semejanza se puede relacionar con asemejar. Y como siempre comento, si tenemos su forma verbal y eliminamos el sufijo que da esa marca de infinitivo en asemejar, nos quedaríamos con lo que sería su lexema o raíz, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que ese asemejar tendría también un prefijo delante. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Pues que el lexema de semejanza es semej. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que ese anza es simplemente un sufijo que nos da pie a crear ese sustantivo. Es muy importante tener en cuenta que no podríamos marcar la opción A porque semejanza no tiene ningún tipo de, pues bueno, digamos, componente flexivo, ya que esa A no está marcando ningún tipo de característica de género, porque no existe semejanzo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la opción correcta sería la B. Es una palabra que se ha formado a partir de añadir a ese lexema un sufijo derivativo. A continuación, pasando a la pregunta 7, nos extrae un enunciado que dice lo siguiente. El estándar no es algo natural, sino una variedad lingüística artificial que se elabora en las instituciones académicas. Y ahora nosotros tenemos que hablar del elemento que aparece subrayado en esa oración, que de nuevo podemos ver que se trata de algún tipo de palabra que establece relación entre los diferentes enunciados que están ahí, ¿no? O que forman ese enunciado total, ¿no? Podríamos decir. Entonces, bueno, tendríamos la opción A, que la marcamos como correcta, ahora iremos hablando de ella. Es una conjunción e introduce una oración coordinada adversativa. B, es un adverbio e introduce una oración subordinada adverbial concesiva. O C, es un nexo que introduce una oración coordinada consecutiva. Bueno, en este caso, en la opción, bueno, ya hemos señalado que la opción correcta sería la A, y si observamos, podemos ver cómo ese sino establece ahí una relación de contraposición, que es precisamente lo que hacen los nexos adversativos. Atendiendo también a la naturaleza de la oración, hay que tener en cuenta que nos encontramos ante una oración coordinada. En este caso, que estaría compuesta por un lado por el estándar no es algo natural y por otro lado una variedad lingüística artificial que se elabora en las instituciones académicas. Como no nos preguntan nada sobre la oración subordinada que hay ahí, pues no tenemos que hacer referencia a ella, sino a ese elemento subrayado. Por lo tanto, ese elemento subrayado sería clave para denominar que la oración es una oración coordinada adversativa, presentando, como ya hemos dicho, una contraposición en su segunda parte. Por lo tanto, la única opción correcta sería la A. Sería una conjunción. Pasemos entonces al ejercicio 8 que dice, en la oración se habla entonces de variedades geográficas o dialectos, el fragmento subrayado tiene función de A, complemento indirecto, B, complemento circunstancial de modo o C, complemento de régimen verbal o preposicional. Bueno, pues en este caso, como observamos, todo lo que está subrayado va desde la preposición de
hasta la palabra dialectos. Y es muy interesante tener en cuenta que ya viendo las opciones que tenemos y esa preposición, podemos caer en la conclusión de que la opción correcta sería la C, complemento régimen o preposicional, ¿no? Si hacemos la prueba, es decir, si intentamos ver si esa oración tendría sentido sin esa parte del enunciado, se habla entonces, vemos cómo, pues bueno, la información queda un poco inconexa, ¿no? Y que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero observad que si intentamos preguntar a ese verbo, ¿no? Como ya sabemos que utilizamos esta técnica para identificar algunos elementos, si vamos a la opción o tendemos a hacer la pregunta que nos dé pie a contestar de variedades geográficas o dialectos, podemos observar cómo es imposible formularla sin incluir esa preposición, ¿no? Porque tendría que ser algo así como ¿de qué se habla entonces? Se habla de eso, de variedades geográficas o dialectos. Y ahí observaríamos que esa parte de la oración va totalmente en consonancia con el verbo y es más, la requiere, la rige para tener sentido. ¿De acuerdo? Así pues, no tenemos ninguna duda de que la opción correcta sería la C. No sería un complemento circunstancial de modo porque no expresa el modo en el que se realiza ese verbo que aparece ahí, y bueno, pues en este caso no podría ser de ninguna manera un complemento indirecto. Bien, si probamos a sustituir por el pronombre le, vemos que no tendría sentido. Es importante tener en cuenta que ese entonces, ¿vale? Que está ahí, no tiene, es decir, no va en relación a este complemento de régimen, pero sí que nos puede confundir a la hora de identificarlo. Así que cuidado con ese elemento. Bueno, posteriormente, la pregunta 9 dice, en el fragmento, la mayoría de las personas se siente insegura a la hora de exponer o dar un discurso ante mucha gente y hace todo lo posible por borrar sus rasgos regionales. Los elementos subrayados son, y bueno, vemos que de nuevo hacen énfasis a los conectores, ¿vale? O diríamos esos nexos que aparecen ahí relacionando las distintas oraciones. Y es muy interesante porque las respuestas que nos dan son, pues se trata de una conjunción disyuntiva y una conjunción copulativa respectivamente, se trata de una conjunción copulativa o se trata simplemente de una conjunción distributiva y una conjunción disyuntiva respectivamente. Bueno, en este caso, si a lo mejor no tenemos muy claro qué tipo de conjunción es esa O, sí que podemos tener más claro que la I es una conjunción copulativa que, como ya sabemos, sirve para unir dos enunciados. Entonces ya podríamos descartar la última opción que no contempla ese nexo copulativo. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que ese I y ese O no pertenecen a la misma categoría. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que se trata de una conjunción disyuntiva, porque ya sabemos que este tipo de conjunciones lo que hacen es aportar o mostrar alternancia entre distintas opciones, ¿no? Es decir, a la hora de exponer o de dar un discurso, es decir, de ambas opciones, expresa, como ya vemos, alternancia entre ambas, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que señalar en este caso que se trata de una conjunción disyuntiva y una conjunción copulativa. Bueno, yéndonos a la pregunta 10, podemos ver que de nuevo van al texto, hacen referencia a ese texto y nos dicen que según se desprende del texto, ¿cuál es la definición cuál es la definición de ese español estándar, ¿no? Que ellos nos presentan? Bueno, la A sería una variedad artificial que se basa en los dialectos del español que tienen mayor acento y rasgos lingüísticos únicos. La opción B sería una variedad local del español que se emplea en contextos informales y reúne características de todos los dialectos. Y la opción C diría que es una variedad del español que se atiene a la norma culta de todos los países hispanohablantes, ya que está formada por rasgos lingüísticos que poseen mayor prestigio. Bueno, atendiendo a lo que ya se ha indicado en el texto, ¿vale?
podemos señalar como la opción más correcta la A. Es una variedad artificial que se basa en los dialectos del español que tienen mayor acento y rasgos lingüísticos únicos. En este caso, hay que tener en cuenta que el resto de opciones, cuando nos dicen es una variedad local del español, no puede ser porque en ningún caso descartaríamos, bueno, utilizaríamos el término variedad local para definir a ese español estándar. Asimismo, no podemos tampoco designar que se trata de una variedad del español que se atiene a la norma de todos los países cultos, aunque podría tener sentido hasta ahí, pero daos cuenta que después dice que está formada por rasgos lingüísticos que poseen mayor prestigio. Por lo tanto, no hablamos de nada más prestigioso, sino al final hablamos de un tipo de variedad artificial que se ha creado simplemente para elaborar pues algún tipo de, o podríamos decir, una modalidad del español que recogiese pues una serie de características, pero en ningún caso podemos asociarlo a una variedad local o, pues eso, sujeta a rasgos lingüísticos de mayor prestigio. Posteriormente, en la pregunta 11, nos dicen, un sinónimo de estigmatizan en el texto es, y bueno, tenemos que tener en cuenta esa palabra estigmatizar tal y como aparece en el texto, pero si observamos las distintas acepciones que tiene el término, tenemos que considerar como correcta la opción B. Porque bueno, las opciones son A, reprimen, B, infaman o C, desatienden. En este caso, como podemos observar, sería sinónimo de infamar, porque lo que hacen es dar una falsa concepción sobre ello, ¿no? Es decir, todas esas, digamos, percepciones o consideraciones que se hacen en relación a algunos de los dialectos, lo que hacen es repercutir negativamente en la concepción de ese dialecto. Así pues, la opción correcta sería la B. Y por último, nos piden que señalemos un antónimo de arbitrario tal y como aparece en el texto. Y en este caso, la opción correcta sería justificado. Tenemos como opciones destinado y consentido, pero hay que tener en cuenta que arbitrario podría ser sinónimo de injustificado, ¿no? Es decir, algo que, pues bueno, no tiene por qué ser, digamos, siempre de la misma manera, ¿no? Y que además no tiene una base en la que regirse. Así pues, como aquí lo que buscábamos era un antónimo de esa palabra arbitrario, vamos a designar justificado como la opción correcta. Bueno, pues hasta aquí serían todas las preguntas tipo test. Vamos a pasar ahora a las preguntas de desarrollo. Y como ya sabéis, la primera pregunta que vamos a encontrar es la de elaborar un texto argumentativo. Y, como ya conocemos, van a aparecer dos preguntas distintas para que elijamos entre ambas opciones. La primera dice, elabora un breve texto argumentativo sobre el siguiente tema. En la zona centro-norte de España se habla mejor español que en el sur. Y nos piden que elaboremos o demos argumentos a favor o en contra. Y la otra opción, ahora vamos a ir viéndola, sería elaborar un breve texto argumentativo sobre el siguiente tema que dice, en los medios de comunicación solo se debería utilizar el español estándar. Y de nuevo nos piden que argumentemos a favor o en contra. Por lo tanto, empezando con la primera opción, vemos que se centra principalmente en hacer distinción entre la zona centro-norte de España y la zona sur. Y ya de por sí nos afirman que en esa zona centro-norte se habla mejor. Entonces, es importante tener en cuenta que especifica exactamente pues bueno, a qué tema es al que nosotros tenemos que recurrir y presentar una serie de argumentos, pues tanto a favor o en contra, ¿no? Dependiendo, pues, de la posición que elijamos. Y bueno, aquí presentamos una propuesta posible que empieza diciendo, si alzamos a nuestro alrededor,
Bueno, si alzamos la vista, perdonadme, a nuestro alrededor, podemos observar que el panorama lingüístico español es bastante complejo, ya que recoge diferentes lenguas junto a sus modalidades. Esta situación ha llevado a la ciudadanía a plantearse cuál es la forma correcta de hablar el idioma, dando pie a crear falsas creencias infundadas en su mayoría por desconocimiento. Así pues, nos planteamos la cuestión sobre qué región de España habla mejor y la respuesta a esta cuestión pues, puede ser bastante subjetiva, ya que podríamos afirmar que nadie habla el español perfecto. Bueno, pues ya a partir de esta pequeña introducción presentamos el tema que vamos a tratar y vemos cómo damos pie a plantear que pues simplemente esto de diferenciar entre el español perfecto o el español que se habla mejor entre dos regiones de España pues es algo bastante subjetivo, ¿no? Y normalmente pues todo parte de esas falsas creencias que al final pues se han ido infundando y podríamos decir desarrollándose con el paso de los años y han hecho a crear una falsa concepción de lo que es pues las distintas variedades lingüísticas que componen el idioma. Por lo tanto, a partir de esta introducción vamos a presentar una serie de argumentos en su desarrollo. Y dice, en primer lugar, hay quienes defienden que en la zona centro-norte se adapta más a la normativa del español neutro o estándar, teniendo en cuenta que podemos encontrar ciudades más conocidas como la capital, ¿no? Pues que está Madrid, y ya sabemos que la capital pues tiene cierta influencia. Hay que tener en cuenta que la mayoría de instituciones educativas de prestigio y además los medios de comunicación pues se encuentran en esta zona, lo que provocará que la ciudadanía esté bastante más expuesta a esta modalidad del habla y llegue incluso a considerarla como la más correcta. De nuevo podemos observar cómo se trata de meras concepciones subjetivas basadas en la percepción personal del individuo. Es decir, al final nosotros tenemos o creamos esa falsa concepción entre estas modalidades simplemente porque normalmente estamos más expuestos a lo que sería el español de la zona centro-norte. Pero eso no significa que el resto de modalidades del habla sean incorrectas. Y por lo tanto, pues llegamos otra vez a la conclusión de que se tratan pues de meras concepciones que nosotros como individuos pues creamos y establecemos, ¿no? Y hacemos pues eso, que se vayan propagando con el paso del tiempo. Y bueno, ahora empieza a hablar del español del sur, ¿no? Y dice, así pues, el español del sur, como cualquier otra región hispanohablante, es igualmente válido y correcto, con sus particularidades lingüísticas, fonéticas y léxicas. Asimismo, estas particularidades, al igual que la del resto de territorios, van a mostrar distintas cuestiones pragmáticas y sociolingüísticas del dialecto, mostrando así distintas cuestiones culturales que harán hincapié en su carácter identitario. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora hacemos hincapié en que estas particularidades, más que errores que estamos presentando a la hora de hablar, son simplemente características de nuestra lengua que aportan un sentido de identidad a una comunidad. Es decir, vemos cómo a partir de la lengua podemos definir a una comunidad y además prestar atención a otros rasgos sociolingüísticos, ¿no? Que van también pues en relación al uso de la lengua dentro de la sociedad. Y bueno, posteriormente hablamos de que es importante destacar que la calidad del habla no debería ser medida únicamente por esa similitud que tenga hacia pues un estándar no lingüístico, que ya digo, creado por nosotros. Cada variante regional del español es un reflejo de riqueza cultural y de la diversidad de España, y todas contribuyen al final a la riqueza del idioma en su conjunto, ¿vale? Vamos a dejar a un lado la percepción de que estas modalidades o estas variedades son errores que se cometen y vamos a tener en cuenta diríamos, la riqueza que estos aportan a la lengua en su conjunto, ¿vale? Haciendo también, pues ya hemos dicho, distinciones de carácter identificativo, ¿no? Y bueno, por último, en la conclusión, como ya sabemos que vamos a recoger esta temática o podríamos decir sintetizar la información que previamente hemos presentado, podemos concluir nuestro texto diciendo que, aunque algunos podrían argumentar que en la zona centro-norte de España se habla mejor que en el sur,
hay que tener claro que se tratan de meras concepciones estereotipadas sin ningún tipo de fundamento. Por lo tanto, es importante que nosotros como hispanohablantes pues tengamos en cuenta esta cuestión y seamos capaces de valorar esa gran riqueza cultural que aporta a nuestro país la variedad de lenguas, de dialectos y por supuesto los acentos. Y bueno, esta sería una manera de cerrar este texto argumentativo en el que hemos tratado pues una cuestión tan interesante como, pues ya hemos dicho, las variedades dialectales, ¿no? Y la concepción de ellas dentro del territorio español. Y ahora vamos a ver el siguiente texto que aunque presenta un tema semejante o en consonancia, diríamos, a esa temática principal del texto, podemos observar cómo ahora lo enfoca de distintas formas, ¿no? Y nos piden que elaboremos un comentario argumentativo sobre el enunciado. En los medios de comunicación solo se debería utilizar el español estándar. Bueno, aquí se centra más en si los medios de comunicación solamente deberían restringir su forma de hablar, diríamos, a lo que consideramos ese español estándar, ¿vale? Y de ahí que hablemos pues de si sería correcto o no, ¿no? Ya digo que al final esta cuestión también la hemos tratado ya en nuestro comentario anterior. Así que vamos a ver cómo podríamos presentarlo. Dice, a favor de restringir los medios de comunicación al español estándar, se argumenta que esto garantizaría una comunicación más clara y accesible para todos los hispanohablantes. Al adoptar un español estándar lingüístico uniforme, se facilitaría la comprensión y se reducirían las posibles barreras idiomáticas, especialmente para aquellos cuya lengua materna pues no es el español. Además, el español estándar es el que se enseña en la escuela y se utiliza en las instituciones oficiales, por lo que su uso en los medios podría promover una mayor cohesión lingüística y social. Por otro lado, quienes se oponen a estas ideas argumentan que los medios de comunicación limitan el español estándar y esto podría suprimir la riqueza y la diversidad lingüística. Bueno, en relación a esto, ¿vale? A estas ideas, vamos a crear nuestro comentario. Estas ideas serían ideas previas que hemos planteado para elaborar lo que sería el comentario en relación a esta información. Sería también otra manera de poder introducirlo. Y podríamos comenzar diciendo, en la actualidad, los medios de comunicación poseen un lugar fundamental e indispensable en nuestras vidas. Atendiendo a su importancia, pues se está debatiendo constantemente sobre su papel en la difusión y principalmente si sería necesario llevar a cabo una estandarización del idioma para conseguir que la información transmitida llegue correctamente al receptor, ¿no? Entendiendo que si se hace bajo alguna de estas modalidades, pues no va a llegar correctamente. Y dice, la cuestión de si los medios de comunicación deben limitarse al español estándar o si deben de reflejar la diversidad lingüística de los países hispanohablantes, plantea importantes debates relacionados con la identidad, la inclusión y la cohesión social. Bueno, ya digo, es una manera de introducir este texto, vemos o hablamos de que se podría realizar esa estandarización del idioma a lo mejor para intentar que el mensaje llegue de manera más correcta, ¿no? A todo el mundo, pero de nuevo dejamos entrever que hay debates en relación a esta cuestión, ¿no? Ya que pues entraríamos en temas de identidad, que ya hemos hablado, de inclusión, ¿no? Porque bueno, si excluimos estos dialectos, puede que estemos marginándolos, ¿no? Y sobre todo eso, de cohesión social, ¿no? Que sería lo que repercutiría, o bueno, a lo que afectaría el hecho de ceñirnos simplemente a un tipo de español, ¿no? Vamos a, como ya he dicho, desarrollar estas ideas. Por una parte, podríamos pensar que esto pues garantizaría una comunicación más clara y accesible para todos los hablantes, ya que evitaríamos pues confusiones entre modalidades y otros fenómenos relacionados con el choque cultural, ¿vale? Es importante, pues como ya hemos comentado, que podríamos plantear que si se estandarizara, pues quizás se podrían cometer o podría haber menos confusiones, sobre todo, como ya decíamos, partiendo del concepto del choque cultural, ¿no? De cómo al enfrentarte tú a una cultura distinta,
puede retraerte el hecho de que no llegues a entender bien qué cuestiones son las que incluyen, ¿no? Las que, podríamos decir, las que componen a esa cultura en sí. Y bueno, además, teniendo en cuenta a aquellos estudiantes cuya lengua materna no es el español, esto supondría mejoras en la comprensión de cualquier muestra real de la lengua a la que se enfrenten. Es decir, si una persona que pues todavía o cuya lengua materna no es el español y todavía no está muy adecuado a todas estas variedades, pues puede tener menos problemas a la hora de comprender cualquier mensaje si se hace siempre bajo la misma variedad, diríamos, públicamente, ¿no? Entonces, bueno, de manera indirecta, diríamos que, bueno, perdona, esto supondría eso, mejoras en la comprensión, como ya hemos comentado, por lo tanto, de manera indirecta, podríamos decir que sí que podría crearse una mayor cohesión quizá lingüística, ¿no? Dentro de este campo. De todas formas, pues bueno, hay que tener en cuenta que estas variedades son las que realmente caracterizan al mundo hispanohablante. Existen diferentes variedades regionales del español, cada una presentando sus propias peculiaridades o particularidades en relación a la fonética, al léxico, a la gramática, que enriquecen el idioma y reflejan la diversidad cultural de las distintas regiones. Y bueno, el excluir estas variantes de los medios de comunicación se podría interpretar como un rechazo al carácter identitario, ¿no?, de estas regiones, como ya hemos comentado, ya que se estaría excluyendo su representación dentro de la sociedad. Es decir, si yo no doy pie o si yo no utilizo estos dialectos, parecerá o dará pie a que pues bueno, no existan, ¿no? Podríamos considerar incluso que no existen porque no tienen representación social. Por lo tanto, hablando de nuevo de esa exclusión que se podría llevar a cabo, hay que tener en cuenta que es importante incluir también estas variedades dentro de los medios de comunicación para que, bueno, además de, pues como hemos dicho, poder tener constancia de que existen esas diferentes variaciones entre territorios, también para no rechazar, como ya hemos dicho, todas esas percepciones, características o particularidades identitarias que le da el idioma a ese territorio, ¿vale? Entonces, trata sobre una cuestión bastante interesante en este segundo argumento. Y por último, presentando ya la conclusión, podríamos decir que utilizar únicamente ese español estándar podría ser considerado o visto como un intento de eliminar, erradicar la diversidad lingüística que existe a partir de homogenizar la lengua, es decir, hacer que la lengua sea igual siempre, y de esta manera ignoraríamos pues las riquezas que presentan estos elementos y además la realidad sociolingüística, ¿vale? Que presentan, porque como ya hemos dicho, la lengua también va a tener representación dentro de la sociedad, ¿no? Va a ser un elemento que va a caracterizar a parte de la sociedad, ¿no? Y también a las costumbres que tenga esa sociedad. Por lo tanto, son los medios de comunicación los principales responsables de evitar que esto ocurra, haciendo uso pues, de las distintas variedades y reconociendo y valorando la pluralidad lingüística y cultural que tenemos en España. Y bueno, ya vemos que al final en esta conclusión, pues de nuevo, sintetizando toda esa información que previamente hemos presentado, pues damos cierre o concluimos nuestro texto argumentativo. Bueno, por último, yéndonos al bloque 3 sobre preguntas de literatura, vemos que han elegido como opciones la literatura de la generación del 98 y el periodo de la poesía posterior a 1939. Desde mi percepción personal me parecen dos temas bastante interesantes y pues bueno, entre las opciones propuestas que había creo que no son malas elecciones, así que espero que os haya facilitado hacer el examen. Por lo tanto, comenzando con la generación del 98, pues siempre recomiendo, como ya hemos dicho, que pues empecemos con una pequeña introducción, ¿no?, en relación a la temática que se presenta. Y bueno, como ya sabéis, esto es simplemente una propuesta más de respuesta. Podéis tener otros datos, otros autores, otro tipo de obra. Ya digo, al final lo importante es que se recoja lo que aparece ahí en el enunciado, que son
Principales características, autores y obras. Por lo tanto, comenzamos definiendo en qué consistió la generación del 98, además lo ubicamos dentro de la línea temporal, ¿no? Y hablamos de que fue un movimiento literario que surgió a finales del siglo XIX a causa de, como ya sabemos, la pérdida de esos territorios de ultramar, ¿no? Por parte de España. Y bueno, hablamos de que sus principales características pues fueron eso, el pesimismo y la desesperanza de la época, ¿no? Y a continuación hacemos referencia al porqué de ese término generación del 98, ¿no? Y afirmamos que pues uno de sus principales representantes, como fue Azorín, pues fue quien acuñó este término. Y a su vez aprovechamos para señalar algunas otras figuras de las que pues probablemente hablaremos posteriormente. Bueno, ahora hablamos de sus características. Hablamos de que tuvieron una serie de características y preocupaciones comunes, como que nacieron en años cercanos, mantuvieron vínculos estrechos en diferentes tipos de reuniones literarias y además publicaron en periódicos similares. Además tenían un tipo de ideología muy similar que también le llevó a adquirir distintas posturas un poco más radicales, ¿no? Hacia posiciones, pues eso, más conservadoras de la época. Y de nuevo hacemos hincapié en ese pesimismo, ¿no? Que había supuesto, pues, la pérdida, como ya hemos dicho, de esos territorios de ultramar. A continuación, vemos que hacemos referencia a la narrativa y posteriormente al teatro, ya que sabemos que son, pues, dos de los géneros donde triunfaron más los autores de el 98. Y bueno, señalamos que la prosa pues fue el género más destacado, hablamos de los autores Unamuno, Baroja, Azorín y Valle Inclán, ¿vale? Hablamos de pues bueno, cuáles eran sus temáticas y de qué manera crearon sus obras, ¿no? También pues hablando de esas influencias que recibieron en base a otros territorios extranjeros, ¿no? Como en este caso, pues el simbolismo francés y el idealismo alemán. Y a continuación hablamos de su figura o una de sus figuras más relevantes, que fue también Valle Inclán, como ya sabemos, asociándolo al teatro. Entre sus obras destacadas, pues señalamos Niebla y San Manuel Bueno Mártir de Unamuno, después tenemos La voluntad de Azorín, ¿vale? Tenemos también La busca de Baroja y, bueno, Luces de Bohemia como una de las obras representativas de Valle Inclán. Por último, hacemos una pequeña conclusión de nuevo, ¿vale? Para no dejar, digamos, esta pregunta abierta y poder cerrarla. Y decimos que, por lo tanto, pues la generación del 98 dejó un legado significativo dentro de la literatura española y también, pues eso, sirvió como elemento para reflejar, pues, la tremenda crisis, ¿no?, que se estaba sufriendo en este periodo. Y bueno, ya sabemos, teníamos entre una carilla y dos para contestar a esta pregunta. Al final lo más importante es sobre todo que hayáis gestionado bien el tiempo porque, bueno, es una pregunta que requiere un tiempo concreto para su elaboración, ¿no? Entonces creo que quizás es lo que le podía dar un poquito más de dificultad. Y bueno, yendo a la segunda opción, como ya decíamos, se centra en la poesía posterior al 39 hasta principios de, bueno, hasta el 1980, ¿no? Nosotros vamos a enfocarlo hacia el 75, dando pie, pues, a ese periodo entre el 75 y el 80. Por lo tanto, comenzamos hablando de que ese 1939 marcó el fin de la Guerra Civil Española y vemos cómo, pues bueno, este periodo va a estar caracterizado por, pues bueno, por la dictadura que se implanta a partir de la victoria pues bueno, del bando nacionalista en la Guerra Civil y vemos cómo los escritores pues se enfrentan a la censura y viéndose forzados pues bien a adaptarse a esa opresión o a exiliarse, ¿no? Entonces observamos cómo aparecen dos corrientes dentro de la poesía. Por un lado teníamos la poesía arraigada, donde señalamos, por ejemplo, a Leopoldo Panero como autor relevante, y después teníamos la desarraigada, que teníamos, pues, por ejemplo, a Damas Alonso o Vicente Alexandre.
Importante hacer distinción entre los dos tipos de poesía, porque ya sabemos que la poesía arraigada es aquella que iba en consonancia al régimen establecido y la desarraigada era aquella que podíamos vincular a, pues diríamos, los perdedores, los derrotados, ¿no? Los que no iban en consonancia a ese nuevo régimen. Pasando posteriormente al periodo de los años 50, vemos cómo aparece la concepción de la poesía social y vemos cómo se centra más en despertar pues, la conciencia social e intentar denunciar la opresión, como hemos dicho, dentro de los parámetros establecidos, ¿no? Dentro de pues, esa opresión o esa censura que se veían obligados a seguir. Entonces, bueno, posteriormente o en el mismo periodo, podríamos decir simultáneamente, vemos también que otros poetas pues se centran también en algunos temas más personales, ¿no? Como el amor, aspectos más cotidianos, hacen uso también de un lenguaje más íntimo y podemos destacar entre sus autores principales, pues por ejemplo a Goytisolo, ¿no? Que sería, o a Gil de Viedma, que también es un autor representativo. Posteriormente encontramos en la década de los 60, ¿vale? Un cambio dentro de la poesía y ahora vemos cómo ya sí que se centra más en una expresión más centrada en sus sentimientos, sus experiencias personales. Diríamos que hacen una poesía de carácter más íntimo, ¿no? Y de nuevo pues hacemos referencia a algunos de los autores que hemos mencionado con anterioridad. Y por último, llegando al periodo de 1975, hay que recalcar que la muerte de Franco hizo que la poesía española empezase a experimentar con nuevas corrientes o enfoques. Podríamos decir que surgieron diversos movimientos o digamos diversos tipos de poesía en base a, pues bueno, la eliminación de esa opresión o de esa censura. Y vemos algunos como la poesía de la experiencia, donde hablaban de una nueva sentimentalidad, ¿no? Como concepto, o la poesía del silencio, quizás un poco más reflexiva. Y bueno, sobre todo lo importante es que estas corrientes o podríamos decir esta nueva experimentación que adquirió la poesía, lo que hace principalmente es reflejar la diversidad que había dentro de la poesía española. Y pues bueno, marca una nueva etapa, por supuesto, en la historia de su literatura. Y esto sería todo el examen de la convocatoria 2023-2024 de la prueba PCE de la asignatura de lengua. Espero que te haya servido y te doy las gracias por ver el vídeo y como ya sabes, si quieres estar atento al resto de soluciones de exámenes oficiales de la prueba, suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias.